opinión, ¿qué representa el botón de emergencia y cuáles son sus impactos sobre las MIPYMES de Jalisco? Bueno, para responder esta pregunta, pues primero tendremos que ver un poco los antecedentes. ¿Y por qué me refiero a ello? Bueno, recordemos primero que Jalisco comenzó el confinamiento más o menos por allá del 21 de marzo. ¿Qué representa esto? Bueno, en realidad el gobierno de Jalisco comenzó el paro de actividades económicas 10 días antes de que lo hiciera el gobierno federal declarando la emergencia sanitaria. En este sentido, eh, después de que se marca la emergencia sanitaria por parte del gobierno federal, entonces se obliga a las empresas a pagar al menos el salario mínimo para todas las grandes empresas, MIPYMES o empresas de cualquier otro tamaño, a sus empleados. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que durante un mes las empresas tuvieron que pagar al menos esos salarios mínimos a sus empleados, aunque no estuvieran funcionando. En Jalisco, las empresas ya venían de un periodo de 10 días de estar sin funcionar o estar limitados a ciertas actividades económicas que se permitían en el Estado. Entonces, cuando las empresas no cuentan con estos recursos de flujos de efectivo de entrada a través de sus ventas o a través de negociaciones con proveedores, pues entonces entran en un conflicto. Si no tienen ingresos, entonces ¿cómo pagan sus salarios? Y este fue un problema generalizado. Ahora, a partir del periodo de marzo y hasta el periodo de mayo, Jalisco aportó algunos recursos, entre ellos 1.200 millones de pesos, para apoyar, entre otras cosas, a las MIPYMES con algunos programas. Estos programas, al parecer, no llegaron a tiempo o se repartieron los recursos de manera un poco limitada. A partir del periodo junio y hasta agosto, el gobierno de Jalisco reestructuró todo un plan de reactivación económica que iba por el orden de los 8.200 millones de pesos para reactivar la economía con diversos programas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el gobierno de Jalisco en realidad al apretar este botón de emergencia ya está un poco desgastado. Está desgastado en cuanto a los recursos que puede aportar para que las MIPYMES no sufran tanto del confinamiento y entonces está también imposibilitado para generar nueva deuda que apoye a estas empresas. ¿Qué significa el botón de emergencia? Bueno, el botón de emergencia lo que significa es que durante los periodos nocturnos, es decir, a partir de las 7 u 8 de la noche, se cerrarán actividades y se abrirán hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Esto de lunes a viernes. Y los fines de semana, a partir de el mismo horario por la noche y hasta las 6 de la mañana del día lunes, se detendrán todas las actividades económicas. Con excepción de algunas actividades que es la industria y los hoteles y servicios, de algunos servicios que se denominaron allí. Ahora, en mi opinión, Jalisco no iba tan mal. Es decir, si nosotros hiciéramos una mediana de cuál es el estado actual de todas las entidades federativas y trazáramos una mediana de muertes acumuladas por COVID en todo este año y el empleo acumulado por COVID, bueno, el empleo acumulado desde el periodo de enero y hasta septiembre, Jalisco se encontraba en el cuadrante de los que menos habían perdido empleos y de los estados que menos habían perdido vidas por cada millón de habitantes. Si se aplica este botón de emergencia, eso significa, y estimando cifras sin saber exactamente a qué se refiere este botón de emergencia, porque no se dieron certidumbre sobre las clasificaciones exactas de unidades económicas que iban a cerrar, esto es, empresas que podían seguir funcionando o que no. Podríamos decir que alrededor del 35% de empresas podrían seguir funcionando durante los fines de semana o durante las noches, que el 50% más o menos de los empleados podría seguir operando en los fines de semana o en estos periodos nocturnos y que se limitaría la producción bruta total del estado de Jalisco
al 71% en este periodo. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta que si se aplica el botón de emergencia, entonces realmente a lo que se está afectando son a las instituciones, es decir, en el día a día con las transacciones que se van generando, se va acumulando cierta certidumbre sobre lo que se puede o no se puede hacer en el Estado. Ahora, aquí se apretó un botón de emergencia que dice va a haber un paro de actividades, pero no se dio certidumbre a las empresas sobre cuáles eran sus posibilidades de seguir haciendo. Es decir, todas las crisis por COVID son unas crisis autoinducidas. El gobierno federal detiene actividades o el gobierno estatal, en este caso, detiene actividades porque lo que quiere detener es el contagio. Y entonces, al detener estas actividades económicas, pues debería de dar alguna certeza en algún otro sentido, cuáles son los apoyos económicos, cuáles son las otras opciones que tienen las empresas, pero en este caso no las dio. Entonces, en mi particular opinión, a lo que más está afectando es, en primer lugar, a las instituciones y a la certeza que se da en Jalisco. En segundo lugar, las empresas más afectadas serían las MIPIMES. ¿Por qué? Porque son las que más están deteniendo sus actividades. Son el sector comercial y el sector de servicios los que más empresas aportan en Jalisco y uno de los que más personal ocupado aporta en Jalisco. Y entonces las afectaciones en realidad son bastante grandes. Ahorita les di los datos. Muchas gracias.